Reino Unido en guerra con Estados Unidos por Netanyahu. El Reino Unido ha encendido una mecha que podría detonar una crisis diplomática con su aliado más cercano, Estados Unidos. La decisión británica de arrestar a Benjamin Netanyahu, si decide pisar suelo británico, ha provocado tensiones inesperadas entre ambas naciones tradicionalmente alineadas en política exterior. Mientras el Reino Unido afirma su compromiso con las decisiones de la Corte Penal Internacional, Washington responde con amenazas, anunciando sanciones económicas y diplomáticas si su socio europeo se atreve a ejecutar la orden de detención. Esta postura desafiante del gobierno británico marca un distanciamiento inédito respecto a la administración estadounidense, que sigue protegiendo al primer ministro israelí, incluso a costa de sacrificar sus relaciones diplomáticas con otros aliados. ¿Acaso estamos ante el principio de una ruptura histórica entre Londres y Washington? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Reino Unido amenaza con arresto a Benjamin Netanyahu si viaja a territorio británico. Una amenaza que resuena con el peso de una tensión internacional, de un desencuentro político y moral que es imposible de obviar. El primer ministro israelí, figura central en la crisis que ha sumido a Medio Oriente en un caos incontrolable, enfrenta ahora la posibilidad de ser detenido por la justicia del Reino Unido. La noticia, confirmada en las últimas horas por fuentes gubernamentales británicas, se desprende de las crecientes acusaciones contra Netanyahu en relación a su actuación en el conflicto israelí-palestino, en especial por su responsabilidad en los últimos bombardeos en Gaza. Es así como Londres ha declarado que de pisar suelo británico, Netanyahu será arrestado debido a las denuncias de crímenes de guerra presentadas en tribunales internacionales y ante la Corte Penal Internacional, que ya ha abierto investigaciones contra él, así como la respectiva orden de captura. El Reino Unido, a pesar de sus históricas alianzas con Israel, ha decidido no ceder ante las presiones, especialmente las de Washington, que ha mostrado una postura de apoyo a Netanyahu, incluso en medio de la orden de aprehensión. La jugada británica es un golpe directo a la figura de Netanyahu, al mismo tiempo que marca un distanciamiento de su aliado más cercano, Estados Unidos, que ha sostenido durante años su respaldo al gobierno israelí, sin importar las implicaciones humanitarias de sus acciones en Palestina. La situación es compleja. No se trata solo de una cuestión diplomática entre dos naciones, sino de una cadena de eventos que involucra a múltiples actores, desde potencias internacionales hasta organizaciones humanitarias, pasando por movimientos de resistencia en Gaza y la creciente presión interna en Israel. Netanyahu se enfrenta a una acusación como responsable de una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI, desde la invasión israelí a Gaza, que comenzó en octubre de 2023. Las cifras de víctimas no han dejado de subir, así como más de 1 millón de desplazados. Israel ha justificado sus acciones como una respuesta a los ataques de la resistencia palestina, pero las pruebas de los ataques indiscriminados contra civiles palestinos, incluida la destrucción de hospitales y escuelas, han generado un aluvión de condenas en la comunidad internacional. Diversos informes de organismos de derechos humanos, incluso como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que suelen compartir posiciones con Washington, han documentado las atrocidades perpetradas bajo el liderazgo de Netanyahu, lo que ha llevado a varios gobiernos europeos a reevaluar sus relaciones con Israel. El Reino Unido ha decidido dar un paso más allá al advertir que Netanyahu podría ser arrestado bajo acusaciones de crímenes de guerra si se encuentra dentro de sus fronteras, un movimiento respaldado por la opinión pública británica que exige justicia y rendición de cuentas. No es la primera vez que el líder israelí se ve envuelto en investigaciones internacionales. A lo largo de su mandato, Netanyahu ha enfrentado varios casos de corrupción, manipulación política y abuso de poder.
Sin embargo, este episodio adquiere una dimensión diferente. En esta ocasión, no se trata únicamente de un asunto interno israelí, sino un tema de implicaciones globales. La Corte Penal Internacional ya había comenzado a investigar las acciones de Israel en Gaza, y aunque la CPI no tiene jurisdicción directa sobre Israel, las presiones internacionales sobre Netanyahu están alcanzando niveles sin precedentes. En una declaración reciente, el fiscal de la CPI, Karim Khan, señaló que las investigaciones seguirán su curso y que el posible arresto de Netanyahu en el Reino Unido sería un claro mensaje de que la impunidad de los crímenes de guerra no tiene cabida en la comunidad internacional. La presión sobre Netanyahu aumenta no solo por la situación en Gaza, sino también por las tensiones internas que sacuden a Israel. Los recientes levantamientos en las calles, las protestas masivas en Tel Aviv y Jerusalén y las críticas de figuras de la oposición han puesto al gobierno israelí contra las cuerdas. Netanyahu, lejos de mostrar un liderazgo unificador, ha respondido con medidas represivas, aumentando la militarización en las zonas palestinas y atacando a quienes se oponen a su gestión. A nivel internacional, las relaciones de Israel con varios países han comenzado a deteriorarse. Los llamados a un boicot económico y a sanciones contra Israel son cada vez más frecuentes, especialmente en Europa, donde varios gobiernos han denunciado los excesos de Netanyahu y han mostrado su apoyo a las víctimas palestinas. Las relaciones entre Israel y el Reino Unido, tradicionalmente fuertes, se han visto alteradas por este caso. En un contexto de crecientes presiones de la sociedad y grupos de derechos humanos, el gobierno británico ha decidido tomar una postura más firme. En este sentido, la amenaza de arresto se ha convertido en una señal de que la diplomacia británica está dispuesta a desafiar las expectativas estadounidenses y las convenciones internacionales que habitualmente protegen a los líderes israelíes de consecuencias legales por sus acciones. Lo que hace esto aún más controvertido es precisamente que implica un choque de intereses entre aliados históricos como el Reino Unido y Estados Unidos. Si bien Washington ha intentado minimizar las críticas hacia Netanyahu, en los últimos meses ha crecido polarización interna en Estados Unidos sobre el manejo del conflicto israelí-palestino. Los miembros del Congreso, incluso algunos de los más influyentes, han comenzado a cuestionar públicamente la postura de la administración Biden, pidiendo una mayor presión sobre Netanyahu y el gobierno israelí para detener los ataques contra Gaza y buscar una solución política más equilibrada. Mientras tanto, la comunidad árabe ha expresado su satisfacción ante la postura del Reino Unido, al tiempo que gobiernos occidentales como Alemania y Francia se han mostrado más cautelosos, aunque también han manifestado su preocupación por la situación humanitaria en Gaza. Por otro lado, la ONU ha condenado enérgicamente las acciones de Israel, exigiendo una investigación independiente sobre los crímenes cometidos en los últimos meses. En este contexto, el arresto de Netanyahu en Reino Unido sería un paso importante en la lucha contra la impunidad, aunque las probabilidades de que se lleve a cabo son inciertas debido a la posible intervención de actores como Estados Unidos, que seguirían protegiendo al primer ministro israelí. La situación es, en última instancia, un reflejo de las tensiones en el poder global actual. La crisis en Medio Oriente, exacerbada por la figura de Netanyahu, ha puesto a prueba la legitimidad de las alianzas internacionales y ha revelado una vez más las grietas en los apoyos tradicionales a Israel. A medida que la guerra en Gaza continúa y el número de víctimas crece, la presión internacional sobre Netanyahu también aumenta, con Londres tomando la delantera al arriesgar una confrontación directa con Washington y ofreciendo un ejemplo de justicia que podría sentar un precedente importante. Sin embargo, lo que está claro es que, mientras el conflicto se prolongue, el futuro político de Netanyahu y de la región sigue siendo incierto. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.